Lección 13. Iter criminis. Objetivos de la lección. En esta lección vamos a estudiar el iter criminis, o fase de realización del delito doloso. Distinguiremos una fase interna, impune, de una fase externa y en esta, a su vez, los actos preparatorios, castigados de forma excepcional. D. Los actos ejecutivos, siempre punibles, propios de la fase de tentativa. Definiremos los actos preparatorios de la conspiración, la proposición, la provocación para delinquir y la apología. Estudiaremos los diferentes criterios para definir los actos ejecutivos y las diferencias entre la tentativa acabada y la inacabada. Analizaremos el desistimiento, sus requisitos legales, sus efectos y su naturaleza jurídica. Nos detendremos a explicar algunos supuestos discutidos de tentativa, en los delitos de mera actividad, de consumación anticipada, de omisión, etc. Y analizaremos el tipo objetivo y el tipo subjetivo de la tentativa. Especial atención merece la definición y tratamiento legal de la tentativa inidónea, que debe ser distinguida de la tentativa irreal o supersticiosa y del delito putativo. Terminaremos con la consumación y su distinción del agotamiento del delito. 1. Las fases de realización del delito. Con la expresión iter criminis, camino del delito, nos referimos a las distintas fases de realización del delito doloso. No cabe hablar de tentativa, ni de actos preparatorios en el delito imprudente, como se explica infra. Suelen distinguirse en el iter criminis las fases interna y externa y, dentro de esta, los actos preparatorios y los ejecutivos. Estos últimos darán lugar al comienzo de la tentativa. Cuando el sujeto realiza completamente el tipo, el delito se habrá consumado. La primera pregunta que surge en el tratamiento del iter criminis es la de en qué momento debe intervenir el derecho penal, y la siguiente de qué manera debe hacerlo en relación con cada clase de actos. 1. Los actos internos. Llamamos actos internos a los que se desarrollan exclusivamente en la mente del sujeto sin haberse manifestado todavía al exterior. Entre ellos encontramos la tentación criminal, la deliberación interna entre los motivos a favor y en contra de cometer el delito, finalmente la resolución de cometer el delito. Los actos internos son impunes. Se considera un principio fundamental el derecho penal que no se pueden castigar los meros pensamientos, cogitutionis poenam nemo patitur. Ello responde en primer lugar a la dificultad de conocer los pensamientos y a que intentarlo implicaría posiblemente incurrir en procedimientos contrarios a los derechos humanos y a las garantías del Estado de Derecho, pero también a que la energía criminal se demuestra realmente cuando se da paso a los actos externos, ya que hay una gran diferencia entre pensar en cometer un delito y hacerlo, del dicho al hecho. Que los actos internos no se castiguen favorece además que el sujeto cometer el delito. 2. Los actos externos. Cuando el sujeto pasa a realizar actos externos entramos en una nueva fase del iter criminis. En ella todavía vamos a distinguir dos etapas. La distinción es relevante porque mientras en la primera, los actos preparatorios de intervención del derecho penal va a ser todavía excepcional, en la segunda la de los actos ejecutivos, todos los actos son ya punibles. Con anterioridad a la reforma operada por lo 1/2015 de 30 de marzo, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, el art. 15 CP declaraba punible la tentativa de delito, mientras que en relación con las faltas solo se castigaban las intentadas contra las personas o el patrimonio, exigiéndose en cambio para el castigo del resto de faltas que se hubiera llegado a la consumación. En la actualidad, al haberse eliminado el libro 3 del Código Penal, faltas y sus penas, todas las convertidas en delitos leves pasan a ser castigadas tanto si se han consumado como si han quedado en fase de tentativa, con lo que se amplía notablemente la persecución penal de estas conductas. 13.1. La expedición de moneda falsa recibida de buena fe cuando su valor aparente sea inferior a 400 euros se consideraba hasta el 1 de julio de 2015 Nio C. Falta, art. 629 CP, que al no ser contra las personas, ni contra el patrimonio castigaba solo si se había consumado. En cambio en la actualidad pasa a considerarse un delito leve, art. 386.3 CP, y se castigará por tanto también si ha quedado en grado de tentativa. T. 50. El 2 de julio de 2015 Pedro recibe de buena fe, no recuerda dónde, un Billy. Cajerale. Euros. Informa. Falso, lo que descubre al ir a pagar en un supermercado, donde la lesto por haber de la falsedad tras pasar el billete por un detector. Pedro, pagar con sido estafado, intenta trasladar el perjuicio a un tercero y decide. Gay no tienen el billete en la pequeña tienda de la esquina, en la que está seguro de detectores de billetes falsos. Pero el tendero de una esquina, al ofrecerle taque Pedro como pago por una lechuga el billete de 50 euros, recela, y le conta. No acepta ese tipo de billetes porque no tiene cambio. Pedro ha cometido tentativa del delito del art. 386.3 CP que de haberse realizado antes del 1 de julio de 2015 no se hubiera considerado infracción penal. 2. Los actos preparatorios. Los actos preparatorios son actos externos que realiza el sujeto nahara
Organizar y preparar la ejecución del delito. Durante siglos se ha discutido si deben ser o no castigarse. A favor de su impunidad se argumenta que con frecuencia son todavía equívocos, que no castigarlos favorece el desistimiento o que no tienen todavía la suficiente gravedad. Estas ideas han dado lugar a que los códigos penales modernos acojan el principio del castigo excepcional de los actos preparatorios. Así, nuestro Código Penal castiga en la parte especial determinados actos preparatorios como delitos autónomos. Ley 13.2, el art. 270. 6 CP castiga, quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo. Esta conducta constituye un acto preparatorio de otros delitos contra la propiedad intelectual. 13.3, el art. 368 CP castiga, entre otras conductas, los actos de cultivo o elaboración de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, lo que no son todavía más que actos preparatorios del delito de tráfico de drogas. Junto a estos actos preparatorios expresamente castigados como delitos autónomos, encontramos otros actos preparatorios cuya definición se recoge en la parte general del Código Penal y cuya punición está después prevista en la parte especial solo para determinados delitos. Se trata de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. 13.4, el art. 141 CP castiga la provocación, la conspiración y la proposición para comete los delitos de asesinato regulados en los 3 artículos precedentes. Al parecer un mero error técnico ha venido a despenalizar los mismos actos en relación con el homicidio, al introducirse en la reforma de 2015 un nuevo 140 bis CP, con lo que la referencia a los 3 artículos anteriores al 141 no alcanza ya al art. 138 CP, que recoge el homicidio. Por último, castiga nuestro Código Penal en la parte especial algunos delitos de apología en sentido estricto, que también es un acto preparatorio. 1. La conspiración. Según dispone el artículo 17.1 CP, la conspiración existe cuando 2 o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Deben o no castigarse. A favor de su impunidad se argumenta que con frecuencia son todavía equívocos, que no castigarlos favorece el desistimiento o que no tienen todavía la suficiente gravedad. Estas ideas han dado lugar a que los códigos penales modernos acojan el principio del castigo excepcional de los actos preparatorios. Así, nuestro Código Penal castiga en la parte especial determinados actos preparatorios como delitos autónomos. 13.2, el artículo 270.6 CP castiga, quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los 2 primeros apartados de este artículo. Esta conducta constituye un acto preparatorio de otros delitos contra la propiedad intelectual. 13.3, el art. 368 CP castiga, entre otras conductas, los actos de cultivo o elaboración de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, lo que no son todavía más que actos preparatorios del delito de tráfico de drogas. Junto a estos actos preparatorios expresamente castigados como delitos autónomos, encontramos otros actos preparatorios cuya definición se recoge en la parte general del Código Penal y cuya punición está después prevista en la parte especial solo para determinados delitos. Se trata de la conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. 13.4, el art. 141 CP castiga la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de asesinato regulados en los 3 artículos precedentes. Al parecer un mero error técnico ha venido a despenalizar los mismos actos en relación con el homicidio, al introducirse en la reforma de 2015 un nuevo 140 bis CP, con lo que la referencia a los 3 artículos anteriores al 141 no alcanza ya al art. 138 CP, que recoge el homicidio. Por último, castiga nuestro Código Penal en la parte especial algunos delitos de apología en sentido estricto, que también es un acto preparatorio. 1. La conspiración. Según dispone el artículo 17.1 CP. La conspiración existe cuando 2 o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Proponente no ha decidido intervenir también él en su comisión, ni el pedir consejo a otros tampoco sobre cómo cometer un delito sin que ello invitarlos a participar implique en su comisión. 13.7. Pedro intenta convencer al enfermero Javier, ofreciéndole de que consiga una sustancia de dinero, letal y se la inyecte a Elena en lugar de la que le suministra cada día. Javier se niega. Pedro no puede medir ser condenado por proposición punible, pues para existir proposición el proponente tiene que haber decidido cometer él mismo el delito e invitar a otros que a participar.
coautores o partícipes, en la comisión. En cambio, como nuestro ejemplo, ha decidido intervenir él mismo en la comisión del Pedro no delito solicitando la de otros, sino que ayuda e intenta sin éxito convencer a Javier de que lo cometa 41. La reforma de 2015 hectáreas zanjaba aquí expresamente la anterior discusión sobre si la invitación tiene que ser a realizar actos ejecutivos o hasta que se invite a intervenir como mero partícipe y no como coautor, a favor de esta última interpretación, tanto si se propone a otro colaborar como coautor en el delito que se ha decidido cometer, como si se le propone colaborar como mero partícipe se responde por proposición. 13.8. Pedro ha decidido matar a su esposa Elena y mantiene con Pablo, de profesión farmacéutico, una conversación en la que trata de convencerle de que le ayude a llevar a cabo su plan homicida. Para ello Pedro pide a Pablo que cambie el contenido de las ampollas que su esposa adquiere cada semana en la farmacia. Y que Pedro le inyecta cada noche por prescripción facultativa, colocando en ellas, lugar de la medicina indicada en la receta, una sustancia letal. Pedro ha cometido una proposición para el asesinato, aunque solo haya propuesto a Pablo una colaboración calificable de cooperación necesaria, participación. 3. La provocación. Según dispone el art. 18,1 CP. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de que imprenta, facilite la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante. Tracción de un delito. Publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpe. Se castiga la conducta de quien incita, es decir, anima a cometer un delito o una clase de delitos, utilizando para ello diversos medios que facilitan la publicidad. Mediante de el dicho, discurso, mensaje, ante, como una, la imprenta, la radio, la televisión, internet o concurrencia de personas. La incitación debe ser directa, lo que no significa que sea ir a personas concretas, ya que precisamente lo que caracteriza la provocación es que el mensaje se lanza a una generalidad de personas, sino que la incitación se expresa, por lo que se excluyen meras insinuaciones o alusiones indirectas. 13.9. Nicasio, alcalde del pueblo de Villa Plácida, el día de las fiestas patronales. En su discurso institucional dirigido al pueblo desde el balcón del ayuntamiento, proclama que los villaplancenses han soportado ya durante más de 100 años que sus vecinos de Villa Serena les roben la imagen de su patrón, San Rafael, que por derecho y tradición les pertenece y que todo villaplacense que se precie debería subir a la ermita de Villa Serena y rescatar por la fuerza la talla del santo, de incalculable valor, que, sin el permiso de este pueblo, el obispo regaló a la orden religiosa que cuida de dicha ermita el siglo pasado. Nicasio cometió una provocación al robo. Es importante distinguir la provocación de la inducción. En especial Nor. Que el último párrafo del artículo 18.2 CP dice: si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Mientras la provocación es un acto preparatorio punible, la inducción es una forma de participación en el delito. Ello significa que el inductor, al contrario que el provocador, responderá solo si el inducido, autor principal, cebo, comienza la ejecución del delito, y además lo hará en función de la responsabilidad del autor, todo ello por el principio de accesoriedad de la participación, que estudiaremos en la lección 15. No se castiga por tanto la inducción inefi. Cas. Sí se castiga, sin embargo, la provocación, se consiga o no con ella suscitar la comisión del delito. Pero si el provocador consigue que el delito se cometa, sí castigará con la misma pena que al inductor, que no es otra que la que cebo responde al autor del delito. Ello no convierte a la provocación eficaz en una inducción. Las diferencias subsisten, pues la provocación es una incitación de carácter general, dirigida a una pluralidad indeterminada de personas, utilizando medios de comisión que facilitan la publicidad y que puede referirse a un delito concreto, bien a una clase de delitos. En cambio la inducción, o exige tales medios de comisión, debe dirigirse a una persona determinada y referirse a la comisión de uno o varios delitos concretos. 4. La apología. El art. 18.1 CP en su segundo párrafo dispone: apología, a los efectos de este código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, del delito o UBC. Nas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apologt. Delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y si se constituye una incitación directa a cometer un delito.
La apología se consideraba tradicionalmente como una forma de incitación indirecta a cometer el delito. El sujeto busca que otros cometan un delito o una clase de delitos, pero no animándoles directamente a hacerlo, sino mediante la estrategia de ensalzar el delito al delincuente, estrategia tendente a ganar acciones y favorecer con ello la comisión futura del delito. Si este acto preparatorio debía o no ser castigado es algo que se discutió mucho en la doctrina, pues un significativo número de autores considera que el castigo de la apología, en este sentido originario, supone un límite excesivo a la libertad de expresión. Ello provocó que la apología en sentido estricto desapareciera de nuestro vigente Código Penal de 1995 y se introdujera en principio únicamente una apología desnaturalizada, pues exige que la misma sea una forma de provocación. El artículo 18.1 CEP exige, como hemos visto, para considerar a la apología punible, que la misma constituya una forma de provocación y que por su naturaleza y circunstancias suponga una incitación directa a cometer un delito. Pero lo cierto es que con tal definición la apología en sentido estricto resulta como regla general impune y esta referencia, por tanto, superflua, pues los actos que constituyan provocación pueden ser castigados ya conforme al primer párrafo, SLV a Sánchez. A pesar de esta decisión quedan en el Código Penal algunos delitos de apología en sentido original o estricto. El primero se introdujo ya en la tramitación del Código, contradiciendo este criterio general que acabamos de explicar. Se trataba de la apología del genocidio, recogida en el anterior art. 607. 2 CP que castigaba la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos. En la actualidad, tras la reforma de 2015, la apología del genocidio ha sido trasladada al art. 510 CP, que incorpora además el castigo de la apología de los crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra, pero convirtiéndolos, al exigir expresamente la producción de un determinado resultado de creación de un clima de violencia o discriminación contra ciertos colectivos, en delitos autónomos de incitación al odio. El precepto añade, sin embargo, el castigo del enaltecimiento o justificación de cualquier delito cometido por motivos discriminatorios, sin ulterior res exigencias, lo que supone una notable ampliación del castigo de la apología. Peoción menor que nieguen o fue declarada inconstitucional por STC. Por la ILO 7/2000, de 22 de diciembre, se reintrodujo en nuestro código penal el delito de apología del terrorismo, cuya regulación ha sido modificada por la LO 2/2015, de 30 de marzo. Así el art. 578 CP castiga el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 5722 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución. Tal y como se desprende tanto del tenor literal de los citados preceptos, como de la discusión parlamentaria, y ha sido también interpretado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, estas formas de apología expresamente reguladas en la parte especial del Código Penal no tienen que cumplir los requisitos de la provocación, a los que como hemos visto somete el art. 18 CP la apología para el resto de supuestos. 13.10, Cayetano y Eladio, mayores de edad y este último concejal de fiestas del Ayuntamiento de Guernica, estando ambos de acuerdo, decidieron colocar en el programa de fiestas del año 2009 de dicha localidad, para difusión pública, fotos de 9 presos, unos condenados por actividades terroristas de la organización ETA y otro relacionado con actividades del mismo tipo de dicha organización, bajo el texto en euskera, no podemos ser nada sin ellos, conscientes del elogio y agradecimiento que para los individuos suponía la difusión de sus fotos con el texto añadido en la publicación, y con la finalidad de ensalzarlos, STC 21 de julio de 2011. Cayetano y Eladio fueron condenados por apología del terrorismo. 2. Los actos ejecutivos, la tentativa. El art. 16 CP establece en su primer párrafo. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Como se explicó supra, el paso de los actos preparatorios a los actos ejecutivos resulta de máxima trascendencia en tanto determina, por una parte, el comienzo de la tentativa y, por otra, el cambio de una punición excepcional a otra absoluta. 1. Distinción 1. Entre actos preparatorios y ejecutivos. Por ello es fundamental encontrar un criterio que pueda definir cuando hecho externo ya no es un mero acto preparatorio, por lo general impune. Salvo las excepciones ya vistas, sino que debe calificarse como acto punible. Con tal fin la doctrina ha elaborado distintas teorías. La univocidad, según la cual mientras los Carrara formuló la teoría de la actos preparatorios son equívocos, puesto que observados externamente delito como un più acto lícito, los den parecer dirigidos tanto a la comisión de un delito como de ellos que están dirigidos a la corni. Actos ejecutivos son unívocos, se deduce de ellos de un delito. En realidad esta teoría confunde la naturaleza del acto problemas de prueba,
además de que en muchas ocasiones con su comprobación depende de cuántas circunstancias del caso sean tenidas en cuenta aún. Luego, puede llevar a soluciones erróneas, pues hay actos preparatorios. Dejar de serlo aparecen que sin ya claramente destinados a la comisión de un delight. 1 y 11, quien en su casa con determinadas 1. Sustancias químicas fabricar artefacto explosivo no parece buscar con ello cometer un acto lícito. Dero no ha pasado de la realización de un acto preparatorio en relación con los delitos de asesinato que piensa cometer después colocando en un lugar habitado y haciendo explotar el artefacto, con lo que el criterio de Carrara parece aquí inadecuado. Esta teoría, aunque en tiempos tuvo gran acogida, hoy ha sido abandonada. Belin propuso la teoría objetivo formal, según la cual un acto es ejecutivo si está comprendido en la acción descrita en el tipo, atendiendo al sentido que el verbo típico recibe en el lenguaje cotidiano u ordinario. En aquellos tipos en los que se describe una acción mediante el uso de un verbo, que constituye su núcleo central, pero también se describen determinados modos o formas de realizarla, en lo que constituye una zona periférica, serán actos ejecutivos tanto los comprendidos en la zona nuclear como los absumables. En la zona periférica. 1 y 12, según los arts. 237 y 238.2 CP constituye robo con fuerza en las cosas, entre otras conductas, el apoderarse de las cosas muebles ajenas con ánimo de lucro, empleando la fuerza para acceder al lugar donde éstas se encuentran, como por ejemplo rompiendo la pared, techo o suelo, o fracturando una puerta o ventana. Por tanto, siguiendo el criterio de Belin, quien utilizando una palanca consigue romper una puerta para acceder al lugar donde se encuentra la cosa ajena de la que quiere apoderarse, ha realizado ya un acto ejecutivo el delito de robo, ha comenzado ya la tentativa de robo. Lo cierto es que este criterio, aunque mucho más acertado que el ante, puede seguir siendo impreciso, al tener que interpretarse en cada caso. Verbo típico y, además, a veces puede parecer insuficiente por restringir en eso la tentativa sea así. Puede surgir la duda de si apuntar con un arma a otra pertenece ya o no al concepto de matar. Si se decide que todavía no, lo parece lo más correcto aplicando el concepto de Belin, tendríamos que concluir que apuntar es todavía un acto preparatorio impune, entonces no se podría castigar, por ejemplo, a quien apostado en una azotea apunta a su víctima cuando ésta sale de su casa, pero antes de que llegue a apretar el gatillo es detenido por la policía. La impunidad del supuesto, desde luego, parece muy insatisfactoria. EUNKGO la teoría de la unidad natural para completar la teoría o un criterio material y salvar así sus deficiencias. Objetivo formal de Belin con un. Según el criterio de FRANK, se considerarían también ejecutivos aquellos actos que están tan íntimamente e inmediatamente unidos a la acción típica, que forman parte de ella según una concepción natural. 1 y 14. Así, volviendo al ejemplo 1 y 13, apuntar con un arma a la víctima estaría íntimamente unido a la acción de dispararle, formando con ella una unidad natural. Por tanto, según el criterio de FRANK, apuntar sería ya un acto ejecutivo y al sujeto del ejemplo le podríamos castigar como autor de una tentativa de asesinato. Desde luego, el tema no está zanjado y aunque la teoría objetivo material de la unidad natural supone una mejora respecto de la teoría objetivo formal, lo cierto es que sigue dejando un amplísimo margen a la interpretación jurisprudencial, lo que genera cierta inseguridad jurídica. La doctrina ha seguido ideando criterios, sin que ninguno parezca totalmente convincente. Y es que todas las fórmulas tienen que moverse finalmente. La dicotomía viene a elegir un criterio formal que garantice al máximo el respeto al principio de legalidad, corriendo el riesgo de dejar impunes gran número de conductas, o bien elegir criterios materiales que permiten el caso 80 de conductas que presentan una gran peligrosidad y cercanía a la lesión del bien jurídico, pero que dejan un amplio margen a la interpretación. Vuestro Tribunal Supremo maneja en sus sentencias todo tipo de tecerolas, incluso y tiende a ampliar el ámbito de combinándolas con frecuencia, y tiende los actos ejecutivos en detrimento de los preparatorios, para asegurar la punición. Como criterios de tipo material se han propuesto varios. Por ejemplo, se ha sostenido que los actos ejecutivos constituyen el inicio del ataque al bien jurídico, o que los actos ejecutivos suponen, frente a los preparatorios, peligro para el jurídico. Estos bien criterios, además de imprecisos, no son ciertos incluso en ocasiones decir la reacción típica. En realidad todo el del autor supone. Pueden contradecir un ataque al bien jurídico, solo que el mismo va avanzando paulatinamente los actos preparatorios, hasta conseguir la lesión. Decidir con desde un criterio. ¿En qué momento del ataque termina la fase preparatoria material y comienza la? Resulta sumamente difícil. Por otra parte, como ya se ha dicho en este tentativa curso, estadio de tentativa acabada es capaz de generar un solo el peligro concreto. Ridículo, por lo que un solo acto ejecutivo, el primero de para el bien J, ellos, en realidad, presentará peligrosidad de la acción. Pero para únicamente constatar esa peligrosidad L, se debe tener en cuenta todo el plan del autor,
solo si además tenemos en cuenta todo lo quiere hacer el sujeto. A continuación podremos decir que la acción es el bien jurídico. Y si de lo que peligrosa para predicamos la peligrosidad es del plan del autor, lo cierto es que ya no nos sirve el criterio para distinguir los actos preparatorios de los ejecutivos. También los actos preparatorios presentan un peligro para el bien jurídico, o si entendemos por tal la peligrosidad del plan en el que se integran. 2. Tentativa acabada e inacabada. Como hemos visto, al realizar actos ejecutivos entramos en el ámbito de la tentativa punible. La definición de la tentativa contenida en el art. 16 CP, que vimos más arriba, señala dos posibilidades: que el sujeto practique la totalidad de los actos dirigidos a producir el resultado o solamente una parte de ellos. En el primer caso, cuando un sujeto ha realizado todos los actos que según su plan, el plan debe ser idóneo, por la inclusión en el precepto del adverbio, objetivamente, deberían dar lugar a la producción del resultado, pero este no se produce por causas ajenas a su voluntad, nos encontramos ante una tentativa acabada. Eje 1 y 15. Ramiro pone una dosis de veneno suficiente para causar la muerte en la comida de su esposa Pilar, que la ingiere sin saber nada. Cuando el veneno empieza a hacer efecto, la visita inesperadamente su hermana Josefa, que al verla tan mal la traslada con urgencia a un hospital donde los médicos consiguen salvar su vida. Ramiro ha hecho todo lo necesario para causar la muerte de Pilar, ha realizado todos los actos ejecutivos, solo falta el acaecimiento del resultado, que finalmente no se produce por causas ajenas a su voluntad. En cambio, si el sujeto no ha realizado todos los actos que según su plan idóneo para ello, deberían llevar a la producción del resultado, por causas ajenas a su voluntad, entonces estamos en una tentativa inacabada. 13.16. Roberto ha ideado matar a su esposa Daniela y, para que no se note, planea introducir cada mañana una pequeña dosis de veneno en el café de su desayuno. Cada dosis es por sí sola insuficiente para causar la muerte, pero el efecto acumulado de 10 dosis logrará producir tal resultado. Cuando Roberto lleva tan solo 4 días suministrando veneno a su esposa, la visita de Alicia, hermana de Daniela, da al traste con su plan, pues al verla tan desmejorada, la LL al hospital donde los médicos descubren que está siendo envenenada. Roberto ha realizado solo una parte de los actos ejecutivos que llevarían a la producción del resultado de muerte, pues le faltaba todavía el suministro de 6 dosis para conseguirlo, lo que no puede culminar por motivos ajenos a su voluntad. 13.17. L. 1 y 14 que vernos más arriba también no es de tentativa acabada. Pues el que apunta no ha culminado la realización de los actos ejecutivos, ya que todavía debe apretar el gatillo. 3. El desistimiento. 31 clases de desistimiento y arrepentimiento activo. La distinción entre tentativa acabada e inacabada es relevante en el ámbito del desistimiento. El art. 16 CP dispone en sus apartados 2 y 3. 2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado. Quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito. 3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito. Existen dos posibles formas de desistir, que se corresponden con las dos clases de tentativa: SSTS 1 de mayo de 2011-1999, 24 de septiembre de 2010, 30 de diciembre de 2010 en la tentativa inacabada, puesto que por definición todavía faltan actos por ejecutar. Seguir realizándolos. Para que se pueda producir el resultado, bastará con que el sujeto desista de Eje 1 y 18, así en el ejemplo 1 y 16, eliminamos la intervención de Alicia y cambiamos el ejemplo: a la cuarta dosis Roberto se arrepiente y desiste de su idea, dejando de suministrar las dosis que faltan. La muerte de Daniela no se produce en este caso por voluntad de Roberto. En la tentativa acabada, en cambio, el sujeto ya ha realizado todo lo debía y solo puede esperar a que se produzca el resultado. Porque tanto bastará con que no haga nada más, sino que deberá realizar un allano. Conducta impida la producción de aquel. El desistimiento tiene en estos casos la de arrepentimiento activo. Forma. El 1 y 19, así, en el ejemplo 1 y 15, eliminamos intervención de cambiamos el Josefa y ejemplo: al ver a Pilar encontrarse muy mal, Ramiro se arrepiente de su plan y decide llevarla urgentemente a un hospital donde los médicos consiguen salvarle la vida. El resultado del delito de asesinato, la muerte de Pilar, se ha producido porque Ramiro no lo ha impedido voluntariamente. 3. Requisitos del desistimiento.
Para poder apreciar el desistimiento, obviamente el primer requisito es que el delito se encuentre todavía en fase de tentativa, pues si se ha alcanzado la consumación no es posible ya desistir. El desistimiento además ha de ser voluntario, lo que significa que pudiendo todavía consumar el delito, el sujeto decide que no va a hacerlo. Frank, no hay voluntariedad, por tanto, si el sujeto desiste porque las circunstancias le indican que no podrá consumar el delito porque surgen impedimentos que no le permitirán consumar. STC 23/09/2014. Eje 1 y 20. No es voluntario el desistimiento del ladrón que mientras rompe la puerta con una palanca ve acercarse al guarda de seguridad alertado por el ruido y huye por miedo a ser apresado infraganti. La voluntariedad no exige espontaneidad. Es decir, el desistimiento es voluntario aunque la decisión haya sido inducida por los consejos de otra persona, siempre que el sujeto, pudiendo seguir adelante, decida libremente que no va a hacerlo. Tampoco influyen en la voluntariedad los motivos por los que el sujeto desista, es decir, no se exige que desista por arrepentimiento o por otro motivo socialmente valioso. SSTC 16/12/2010-2010,17/09/2001. Puede desistir por motivos egoístas, siempre que pudiendo consumar decida que no lo hace. Pero además, el Código Penal vigente establece diferentes requisitos para el desistimiento según intervengan uno o varios sujetos en la comisión del delito. En caso de autor único, si la tentativa es inacabada bastará con que el sujeto deje de ejecutar los actos que faltan para llegar al resultado. Con ello evitará ya la consumación y quedará exento de responsabilidad por tentativa. 13.21, véase el ejemplo 1 y 17. Si la tentativa es acabada, para quedar exento de responsabilidad por tentativa deberá conseguir evitar el resultado. Si intenta evitarlo, pero no lo consigue, responderá por delito consumado. E 1 y 22, véase el ejemplo 1 y 18, si Ramiro consigue evitar la muerte de Pilar quedará exento de responsabilidad por la tentativa de asesinato, en cambio si Pilar muere, a pesar de los esfuerzos por salvarla Ramiro responderá como autor de asesinato consumado. En caso de varios codelincuentes. Si la tentativa es inacabada, para quedar exento de responsabilidad por tentativa el sujeto deberá dejar de ejecutar los actos que faltan para llegar al resultado de impedir o intentar impedir, seria, firme y decididamente que los demás codelincuentes lleguen a la consumación, aunque no lo consiga. Si la tentativa es acabada, para quedar exento de responsabilidad por tentativa bastará que impida o intente impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, aunque no lo consiga. 13.23, véase infra el ejemplo 1 y 25. 3.3, efectos del desistimiento. El desistimiento exime de responsabilidad penal por la tentativa del delito de cuya consumación se ha desistido. Sin embargo, puede que los actos ejecutivos realizados hasta el momento en que se desiste sean por sí mismos constitutivos de un delito consumado diferente. En tal caso, el art. 16 CP establece que el sujeto deberá responder por ese otro delito cometido. 1 y 24. Carlos, en el curso de una discusión, movido por la ira, coge del hilo a Diana con la intención de matarla por estrangulamiento. Pero cuando Diana está casi inconsciente, Carlos se arrepiente de lo que está haciendo, deja de apretar su cuello y la lleva a un hospital donde es reanimada. La muerte de Diana no se produce, en este caso, por el desistimiento voluntario de Carlos. Sin embargo, Diana sufre a consecuencia de la acción de estrangulamiento, unas lesiones en las vértebras cervicales, que precisan de tratamiento médico. Carlos queda exento de responsabilidad por tentativa de derpe las lesiones consumadas causadas a Diana. Homicidio pero debe responder. 34. Naturaleza del desistimiento. El que la definición de la tentativa haga referencia a que el resultado no se produzca, por causas independientes de la voluntad del autor, llevó a la doctrina a considerar tradicionalmente que el desistimiento era un elemento negativo del tipo de la tentativa. Es decir, un elemento que debía no ocurrir. Y de hacerlo no se daba el tipo de la tentativa. Así solía interpretarse durante la vigencia del Código Penal anterior. Sin embargo, la regulación del actual art. 16 CP pone en duda tal afirmación, aunque algunos autores la siguen manteniendo, Mirpuch, 10 Ripolles. Y ello se debe precisamente a la distinción que establece respecto de los efectos que el desistimiento produce en caso de codelincuencia. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación. Si al hablar de varios sujetos, entendemos que el Código Penal se está refiriendo tanto a los autores como a los partícipes, deberemos entender que el desistimiento es una causa personal de exclusión de la pena y que no impide, por tanto, la concurrencia del tipo de la tentativa. Porque para que el partícipe responda, necesariamente el autor debe haber actuado de forma típica, principio de accesoriedad. Si admitiéramos que el desistimiento elimina el tipo de la tentativa, el autor principal actuaría de forma típica y los partícipes no podrían responder, al contrario de lo que establece el artículo 16.3 CP. Sin embargo, cabe otra posible interpretación,
entender que el art. 163 CP se refiere solamente a los coautores y deja fuera a los partícipes, lo que viene apoyado por el uso de la palabra ejecutar. En tal caso, podría entenderse que el desistimiento elimina el tipo de la tentativa y que, por tanto, los partícipes no responden, sin que esta conclusión sea incompatible con la dichión literal del artículo, pues este hace responder solamente a los coautores que no desistieron. En este curso vamos a seguir la primera opción, por las siguientes razones. En primer lugar, entendemos que el término ejecutar, igual que en otros preceptos ya comentados, está utilizado en un sentido amplio, impropio, que no equivale a la realización de actos ejecutivos. En segundo lugar, porque la solución de la falta de tipo daría lugar a la de que el partícipe en un delito cometido por dos coautores, uno haya desistido y el otro no, debería quedar impune por falta de tenta al otro los cuales a responder por el principio de accesoriedad por la activa del primero ya la tentativa-0 delito consumado, del segundo. En definitiva, parece que si un autor que no existe la solución de la falta de tipo llevará a que haya un coautor que no. Que el partícipe responderá igualmente, con lo que finalmente resulta difícil interpretar que el artículo 16.3 CP no los comprende. La cuestión se complica todavía más si es el partícipe el que desiste, por ahí la solución de la falta de tipo parte de que el art. 16 CP no regula el efecto del desistimiento para los partícipes. Entonces resultaría que los partícipes no deben beneficiarse del mismo, ya que no está previsto para ellos en ningún artículo del Código Penal, y deberían regirse siempre única y exclusivamente por el principio de accesoriedad, si no se admiten eximentes por analogia. En cambio, admitir que el artículo 16.3 CP incluya a los partícipes permitirá darles el beneficio del desistimiento propio. 1 y 25, Julio y Teresa, encargados del cuidado de su anciana tía millonaria, han decidido matarla, y para ello cuentan con la cooperación de Andrés, de profesión farmacéutico, quien les ha suministrado unas ampollas etiquetadas como insulina pero en las que previamente ha sustituido tal contenido por una sustancia letal. Julio y Teresa inyectan a su tía cada noche la sustancia letal diciéndole que se trata de la insulina prescrita por su médico. Han calculado que 10 dosis producirán la muerte. Sin embargo, a la cuarta dosis Julio y Andrés se arrepienten, mientras que Teresa pretende seguir adelante con el plan. Julio y Andrés intentan destruir todas las ampollas que contienen la sustancia letal, pero Teresa, previendo tal comportamiento, las ha sustituido por verdaderas ampollas de insulina, de manera que Julio y Andrés, sin saberlo, en realidad destruyen estas, mientras que Teresa sigue a escondidas inyectando la sustancia letal hasta que la tía muere. Si entendemos que el art. 16.3 CP no regula el desistimiento de los partícipes sino solo el de los coautores, y que los partícipes se rigen exclusivamente por el principio de accesoriedad, tendremos que Julio quedará impune por haber desistido, mientras que Andrés deberá responder como cooperador necesario en un asesinato, ya que en su día proporcionó a Teresa y a Julio todos los medios necesarios para consumar el delito y, aunque con posterioridad intentará desbaratar su plan, para él no está prevista una eximente de desistimiento. A Andrés solo se le podrá apreciar, en su caso, una circunstancia atenuante analógica, así 10 riroyes. Si consideramos en cambio que el artículo 16.3 CP incluye a los partícipes, Andrés quedará exento de responsabilidad igual que Julio, al haber desistido, lo que parece más justo. Y en tercer lugar, porque entender el desistimiento como un elemento negativo del tipo exige partir de una determinada concepción del mismo que aquí no compartimos. Exige entender que el uno desistimiento elimina y lo injusto de la tentativa o hace que él mismo se reinterprete a posteriori, de tal manera que la ejecución realizada no merece ya ser típica, ninguna de estas explicaciones nos parece convincente. Lo injusto de la tentativa está ya plenamente constituido antes de que el sujeto desista y no queda eliminado, ni transformado en no injusto, o en injusto no penal, por el hecho de que un determinado momento posterior el sujeto cambia de opinión. Lo que ocurre ahora más bien es que el ordenamiento quiere favorecer que el sujeto desista. Por ello le ofrece esta atractiva posibilidad de, a pesar de haber realizado una conducta típica, no responder por ella, esto es, estamos ante una causa personal de exclusión de la pena, o con mayor precisión, se trata de una mente cuyo ámbito es la punibilidad, como se verá en la lección 25. 4 supuestos discutidos. 4.1 La tentativa en los delitos sin desvalor de resultado y en los delitos de mera actividad. A pesar de que la desafortunada redacción del art. 16 CP hace referencia a la producción del resultado, entendemos en este curso, lo que no es opinión unánime, que el concepto de consumación es un concepto formal, que se refiere a la realización del tipo, frente a un concepto de consumación material, que exigiría la lesión o puesta en peligro concreto de un bien jurídico. AD. Más, con independencia de las palabras exactas que use el Código Penal, entendemos igualmente que la tentativa es una realización incompleta del tipo. Exija o no esté la producción de un resultado, cuestión que también se discute. En la doctrina, esta interpretación permite apreciar la tentativa en aquellos delitos que exigen un resultado típico pero en los que el mismo no identifica una lesión de un bien jurídico, como puede ser el caso de todos aquellos tipos que en realidad castigan como delito autónomo meros actos preparatorios. 1 y 26.
El ART 270.6 CP castiga a quien fabrique cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador. Si Casimiro es sorprendido en su taller fabricando un programa de software destinado a eliminar la protección que incorporan los programas de ordenador contra la copia, cuando todavía ha conseguido finalizar la fabricación, podrá ser acusado de cometer tentativa del ART 270.6 CP. Y permite también la tentativa de tipos que no exigen un resultado típico, lo que como vimos en la lección 8 no significa que su plenaria y N no implique la lesión de un bien jurídico. La tentativa de un delito de mera actividad es posible de varias maneras. Bien porque esa actividad esté a su vez formada por varios actos C. Pero si la realización de uno de ellos sea ya una ejecución parcial del tipo E1 y 27, el artículo 202.1 CP castiga como autor de allanamiento de morada a el particular que, sin habitar en ella, entrar en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador. Si a él la sorprendida entrando por la ventana de una morada ajena sin la voluntad del morador, cuando solo ha conseguido introducir una pierna, y en ese mismo instante es detenida por un policía, podrá ser acusada de tentativa de allanamiento de morada. O bien a través de un error de tipo inverso, es decir, también constituye tentativa el intento de realizar el tipo en los casos en que el sujeto cree que concurren todos los elementos del tipo objetivo, pero en realidad falta alguno de ellos. Eje 13.28, Ernestina entra por la ventana de la morada de Francisca pensando que no tiene el consentimiento de esta para entrar en su casa. Sin embargo, lo cierto es que Francisca la ha visto perfectamente y consciente en que Ernestina entre en su morada. Ernestina está intentando realizar el tipo del allanamiento de morada sin conseguirlo por faltar un elemento objetivo del mismo, que en este caso no es el resultado, pues se trata de un delito de mera actividad, sino la falta de consentimiento del morador. 42. La tentativa en los delitos de omisión. También es posible la tentativa en los delitos de omisión. La doctrina acepta mayoritariamente la posibilidad de tentativa en los delitos de comisión por omisión. 1 y 29, José Miguel, socorrista en una piscina, ve que Álvaro, su eterno rival, al tirarse desde el trampolín se ha golpeado en la cabeza con el borde del nisno, y que unos segundos después de caer al agua no emerge a la superficie. José Miguel piensa que Álvaro ha podido perder el conocimiento y que si él no se lanza al agua a rescatarlo morirá ahogado. Pero a la vista de que no hay nadie más por los aldeas y que quedan 5 minutos para cerrar la piscina, de marcharse de lugar y dejar que Álvaro se ahogue, sin Ens. Aparece el encargado de mantenimiento, que viendo a Álvaro en el fondo, sigue sacarlo a tiempo del agua y salvar su vida. José Miguel ha cometido una tentativa de homicidio en comisión por omisión, ya que por contrato o posición de garante de la vida de las bañistas y ha omitido la acción tendente a evitar el resultado, aunque este finalmente no se produjo por causas ajenas a su voluntad. No existe acuerdo, en cambio, sobre la cuestión de en qué momento comienza la tentativa de omisión, lo que lleva a su vez a una disparidad de criterios a la hora de limitar dicha posibilidad a la tentativa acabada o extender a la inacabada. Existen fundamentalmente tres grandes posturas. En el que 1. Una primera mantiene que la tentativa comienza en el primer momento. Lo que fue posible la realización de una acción tendente a evitar el resultado. Pierde permite hablar de tentativa inacabada hasta el momento en que el sujeto acabada su última oportunidad de evitar el resultado, en el que la tentativa estará. Misión 2. Por una omisión. Segunda postura defiende, por el contrario, que la tentativa de deseo realizar eficazmente comienza en el último momento en el que el obligado podría con la acción. Con ello el comienzo de la tentativa coincidirá. Acabada. Final, por lo que podemos afirmar que únicamente se admite la tentativa. ¿Cuál es? 3. La 1. Tentativa. Tercer. No. Grupo estaría integrado por las posturas intermedias, según As. Tarel. Comienza en el primer momento en el que el sujeto podía de los resultado, pero tampoco se retrasa al último, lo que les permite, en la mayoría de casos, seguir. Para distinguiendo entre tentativa acabada e inacabada. Los criterios de determinar cuándo empieza la tentativa son diversos, pues la mayoría de los autores, por omisión, que defienden esta posición intentan trasladar a la tentativa de comisión. Acción.
Sus propias teorías acerca del comienzo de la tentativa en los delitos de... En los delitos de omisión pura cabe una tentativa por un error de tipo inverso, igual que en los delitos de mera actividad. Eje 1:30, Charo viaja en su coche por una carretera muy escasamente transitada, cuando ve que otro vehículo que circula en el mismo sentido unos 30 metros por delante de ella se sale la vía al cruzarse una vaca en la carretera y da varias vueltas de campana. Charo imagina que el conductor del vehículo ha quedado herido y a pesar de que no hay nadie en las cercanías para ayudarle decide no detenerse a auxiliarle, para no complicarse la vida, puesto no que tiene prisa por llegar a su destino. En realidad el ocupante del otro vehículo ha sufrido ningún daño a pesar de lo aparatoso del accidente y puede salir del vehículo por su propio pie unos minutos después de que Charo sobrepase el punto del accidente. Charo ha cometido una tentativa del delito de omisión de soborno, art. 195 cp. 42 tentativa y delito imprudente. Lo que no es concebible en ningún caso es la tentativa de un delito de actuar con dolo. La actuación dolosa perteadente, pues la tentativa exige actuar. Nea la misma definición del iter crimanis y de todas sus fases, como ya sé. Yo el inicio de la lección es un supuesto en que se haya realiza la conducta imprudente, incluso de forma consciente, y sin embargo no se produzca el resultado. Pero estas conductas imprudentes sin resultado, a veces llamadas de forma impropia, tentativas imprudentes, y que son por veneral impunes, salvo que el legislador haya querido castigarlas expresamente como delitos de peligro, no constituyen una tentativa real, en sentido estricto, pues la tentativa comprende siempre la voluntad de consumación, a voluntad de producir el resultado, lo que en el delito imprudente nunca. 5. Tipo objetivo y tipo subjetivo. Suele decirse que para que exista tentativa tienen que darse dos elementos, el dolo y un principio de ejecución. En realidad, esto no significa otra cosa que la necesidad de que concurra el tipo objetivo y el tipo subjetivo de la tentativa, y a su vez nos indica que el tipo subjetivo de la tentativa coincide con el del delito doloso consumado, en contra Struensee, Mirpuch y otros, mientras que el tipo objetivo es más corto por faltarle algún elemán. L0, por lo general el resultado en la tentativa acabada y tanto el resultado como parte de la realización de la acción típica en la tentativa inacabada. La tentativa es, por tanto, un tipo incongruente por defecto de tipo objetivo. El elemento subjetivo se extiende a la producción de un resultado cuya concurrencia no exige ya el tipo objetivo para afirmar la existencia de tentativa acabada, o a este ya la realización del resto de actos ejecutivos que faltan para producirlo, que no forman ya parte del tipo objetivo, en el caso de la tentativa inacabada. En realidad, si diseccionáramos ese elemento subjetivo de la tentativa que hemos llamado genéricamente dolo, nos encontraríamos que el tipo subjetivo de la tentativa inacabada tendría la siguiente estructura. 1. Un elemento subjetivo que encontraría su correlativo en el tipo objetivo. Se trata de la conciencia y voluntad de realizar el acto o actos ejecutivos realizados y que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución de él. Directamente por hechos delito exteriores, practicando todos o parte de los que objetivamente deberían producir actos el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Esta limitación de la tentativa típica tiene su origen, como ya determinadas concepciones pretendidamente objetivas vimos, en de la antijuridicidad, que exigen siempre para la existencia de la misma un desvalor de resultado, la existencia de una lesión o peligro para el bien jurídico, lo que además no se suele identificar correctamente, pues el luego jurídico la mera califica como peligro para el bien peligrosidad de la acción, y en las teorías de la causalidad adecuada propias de aquella concepción. En contra de tales posturas las corrientes subjetivistas defendieron durante años que toda tentativa debía ser castigada, tanto si el plan del autor era todo objetivamente idóneo para producir el resultado como si no, pues, en caso, una resolución de voluntad puesta de manifiesto por actos externos suponía un ataque al ordenamiento jurídico, se decía, incluso, que una tentativa inidónea revelaba que ese sujeto la próxima vez elegiría un medio idóneo, por lo que debía prevenirse su conducta. Armin Kaufmann. Stein. Opinión. Interpretación tuvo influencia en el anterior Código Penal español, que según la doctrinal y la práctica jurisprudencial mayoritarias castigaba tanto tentativa idónea como la inidónea, pero se ha abandonado según la opinión mayoritaria en el actual Código Penal. Dentro de las concepciones objetivistas, que parecen finalmente haberse impuesto en la regulación del Código Penal vigente, no hay en absoluto acuerdo sobre cómo definir la tentativa inidónea y sobre qué clase de tentativa inidónea debe quedar impune. Sin entrar en detalle en las decenas de teorías diferentes que se han elaborado con tal fin, podemos resumir que las principales diferencias se basan en el examen ex ante o ex post de la idoneidad del intento. 6.2.1 Teorías que examinan la idoneidad ex post. En el siglo XIX predominaban las teorías que examinaban la idoneidad de la tentativa desde un punto de vista ex post, y aún en la actualidad hay autores que manejan variantes de este tipo de análisis, o podemos ver argumentaciones en esta línea en algunas sentencias. Estas teorías examinan el intento cuando todo ha pasado y tenemos por lo tanto todos los datos que nos
indican por qué ese intento falló. En realidad, ex post toda tentativa es inidónea, pues a posteriori siempre sabremos qué factor hizo que el plan no funcionara. La pólvora estaba húmeda. La víctima estornudó y a la Ares y la bala le pasó por encima, la mirilla de él. Arma estaba torcida, lo que provocó el tiro desviado, un tercero errar no por aclente el plato envenenado que la víctima debía ingerir, etc. Por ello esta distingufan entre la tentativa absolutamente inidónea, que debe que dar impune, teorías y la relativamente inidónea, que debe castigarse. Una tentativa es absolutamente inidónea cuando el factor que hizo fallar ese intento habría impedido el resultado para cualquier otro caso similar. En definitiva, hacía el intento imposible aunque variásemos otros factores concurrentes. En cambio y si el factor hizo que el intento fallara en el caso concreto, pero podría haber llevado al resultado y en otras circunstancias, la tentativa se consideraba relativamente inidónea y punible. Siguiendo este razonamiento se distinguían 1. Supuestos de inidoneidad de los medios, donde la tentativa era absolutamente inidónea si el medio en ningún caso podía llevar al resultado. El 13.33. El intento de envenenar a alguien poniéndole una cucharada de harina en la sopa, porque el sujeto creyó coger el frasco de arsénico cuando en realidad se confundió y cogió el de la harina, sería una tentativa absolutamente inidónea, ya que la harina es una sustancia inocua que no puede causar la muerte. 1 y 34. El intento de provocar un aborto haciendo beber a la embarazada una infusión que en realidad es inocua para el feto, en la creencia de que la planta tenía efectos abortivos, sería una tentativa absolutamente inidónea e impune. En cambio la tentativa sería relativamente inidónea si el medio fue ineficaz en el caso concreto pero hubiese producido el resultado en otras circunstancias. 1 y 35. Se intenta envenenar a alguien poniéndole arsénico en la sopa, pero la cantidad es insuficiente dada la complexión física de la víctima, aunque hubiera podido matar a otra persona más delgada y más débil. 2. Supuestos de inidoneidad del objeto, donde la tentativa era absolutamente inidónea e impune en caso de inexistencia del objeto. 13.36. Se intenta provocar el aborto de una mujer que en realidad no está embarazada. 1 y 37. Se dispara sobre el cuerpo de una persona que yace en la cama, pero en realidad esa persona ya estaba muerta, pues había sufrido un ataque al corazón justo 10 minutos antes. Mientras que la tentativa sería relativamente inidónea y punible en sos de mera ausencia ocasional del objeto. Víctima. 1 y 38. Pero en C. Realidad. Dispara. Es. Sobre. La almohada. Un bulto. Que. En la cama, pensando que se trata de la que ella ha dejado cubierta por las sábanas al levantarse de la cama. 1 y 39. Se atraca a una sala de fiestas para llevarse el dinero de la pero caja. Resulta que la recaudación del DIA ya ha sido sacada del local y la caja se encuentra vacía. 6 y 22 teorías que examinan la idoneidad ex. Minan. Frente a las teorías que acabamos de comentar, en la actualidad Predo verá aquellas otras que examinan la idoneidad del intento ex ante, así. De. Comiencero. Realizarse. A. Un juicio de previsibilidad objetiva en el momento de darse la tentativa al hacer acción. Idónea. Sila. Y producción del resultado aparece como probable. Punei. Si aparece como improbable será inidónea e. Con las que diferencias surgen a la hora de concretar el grado de probabilidad. Y es que, por debe lo preverse el resultado para considerar la tentativa punible. Que el resultado general, los defensores de estas teorías no se conforman con planes mediante aparezca como posible, lo que excluiría solamente aquellos. Curso causal. Los cuales el sujeto pretende causar un resultado a través de un imposible. Irreal, que no responde a las leyes de la naturaleza, y que por ello estas produzca resultado, tentativa irreal. Los partidarios de teorías. Vimos en suelen. La. Exigir algo más, un determinado grado de probabilidad. Producción. Lección 9 al tratar los criterios de imputación objetiva. Si la imposible es del resultado se prevé como una consecuencia que aunque no es ni hay absolutamente improbable, la tentativa se califica como inio impune, en cambio, si el resultado aparece como una consecuencia no absolutamente improbable en el juicio de previsibilidad objetiva, entonces la tentativa será idónea y, por tanto, típica. Los resultados de aplicar esta teoría pueden variar mucho respecto de aquellas que partían de la comprobación ex post. Así, en el E1 y 40,
si el observador imparcial colocado en la posición del autor en el momento en que éste dispara a la víctima, con los del conocimiento autor más los que podría tener una persona inteligente, no hubiera saber podido tampoco que la víctima ya estaba muerta, entonces la acción de disparar aparece en ese momento como peligrosa, como idónea para causar la muerte. La tentativa que para la solución anterior era absolutamente inidónea e impune, para esta teoría resulta idónea y por tanto típica. 623. La regulación del Código Penal. No existe en absoluto acuerdo ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, sobre cómo debe interpretarse la exigencia recogida en la definición de la tentativa del art. 16 cp, de que el sujeto haya practicado todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Algunos autores han querido identificar esta exigencia de objetividad con la necesidad de que el sujeto se represente un curso causal real, que responda a las leyes de la causalidad, es decir, como una mera exclusión de la tentativa irreal, pero nada más. Aunque esta opción nos parecería preferible, recuérdense los EJ9, 5 y O6, no es la interpretación más extendida en la doctrina y la jurisprudencia, por el contrario. La idea predominante es que el Código Penal ha acogido la solución de la tipicidad de la tentativa inidónea, definida hasta mediante el criterio de la previsibilidad objetiva ex ante, STC 19 de noviembre de 2014. 6.3. El delito putativo. Con este término nos referimos al supuesto en que un sujeto realiza una conducta pensando equivocadamente que la misma constituye delito. A veces se le denomina también error de prohibición inverso, puesto que en lugar de creer lícito lo que se hace, siendo esto ilícito, error de sobre la antijuridicidad de la conducta. En el delito putativo se cree ilícita la conducta típica cometida. 1 y 41. Fátima, residente en España de origen saudita, mantiene una relación extramatrimonial con José, creyendo erróneamente que en España esa conducta es delictiva. El delito putativo es impune, pues falta en él ya el segundo elemento del concepto analítico del delito, la tipicidad. Y lo que el sujeto crea sobre la ilicitud de una conducta que es atípica resulta irrelevante. 1. La consumación del delito. 18. Al deliter crimanis lo constituye la consumación. La consumación supone la ejecución completa del delito, la realización total del tipo. Como ya hemos anunciado, en este curso partimos de un concepto formal de consumación, por lo que consumación no siempre equivaldrá a realización de un desvalor del resultado, ya que ello depende de la estructura de cada tipo penal, tal y como vimos en la lección 8. Es preciso recordar en este momento que la consumación, aun alcanzan en un momento puntual, a veces crea una situación antijurídica o permanece en el tiempo, delitos permanentes, como sucede por ejemplo en lo de detenciones ilegales. También es preciso distinguir la consumación del agotamiento del delito. Llamamos agotamiento del delito a una intensificación de la lesión del bien jurídico que se produce tras la consumación y hasta la consecución del pleno daño o de la intención perseguida por el sujeto al delinquir. Por lo general, lo que ocurra en la fase de agotamiento es irrelevante para graduar lo injusto de un delito ya consumado. Pero en ocasiones el propio Código Penal tiene en cuenta dicha fase para establecer las consecuencias penales. 13.42. El art. 225 cp tiene en cuenta el no agotamiento de los delitos de quebrantamiento. Note. De los deberes de custodia e inducción de menores al abandono domicilio, para establecer una pena inferior, cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al menor de edad o a la dencia, persona o con lo discapacidad necesitada de especial protección a su domicilio resi. Siuns. Deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de dicha sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión. Tancia. De 3. Del. Meses a un año o multa de 6 a 24 meses, siempre y cuando el lugar de menor de edad o el incapaz haya sido comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 24 horas. Conceptos clave. Iterer y minis, fase interna, fase externa, actos preparatorios, actos ejecutivos, tentativa, delito consumado, tentación criminal, deliberación interna, resolución de cometer el delito, cogitationis poenam nemo patitur, conspiración, proposición, provocación, apología, teoría de la univocidad, teoría objetivo formal, teoría de la unidad natural, tentativa acabada, tentativa inacabada, desistimiento, arrepentimiento activo, error de tipo inverso, tentativa irreal o supersticiosa, tentativa inidónea, tentativa absolutamente inidónea, tentativa relativamente inidónea, delito putativo, consumación, agotamiento del delito. Ejercicios de autoevaluación. 1. ¿Qué fase del iter crimanis es impune? ¿En qué fase se castigan determinados actos excepcionalmente? ¿Y en qué fase se castigan ya todos los actos pertene? Sientes a la misma. 2. Defina la conspiración. ¿En qué se diferencia de la asociación ilícita?
3. Defina la proposición, ¿en qué se diferencia de la inducción? Asterisco. Se castiga en nuestro Código Penal la apología en sentido estricto. O explique 3 criterios para distinguir los actos preparatorios de los actos ejecutivos. Según la posición seguida en este curso, expusaba la tentativa en los delitos de mera actividad. Veina la tentativa irreal, ponga un ejemplo y explique por qué no es punible. 8. Explique los diferentes criterios para definir la tentativa inidónea. 9. Según la opinión mayoritaria, la tentativa inidónea es punible en NUAST. 80. Penal. Explique en qué precepto y teoría se basa esa opinión. 10. Defina y explique si es punible el delito putativo. Ponga un ejemplo.